Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video donde estaremos conociendo la vida y biografía de San Isidro Labrador. Bienvenidos amigos y vámonos a conocer a este gran santo. Isidro nació en Madrid alrededor del 1070 o 1080, de padres pobres y devotos. Fue bautizado como Isidro en honor a su patrono, San Isidro de Sevilla. Entre el año de 1083 o 1085, las tropas de Alfonso VI de León y Castilla conquistaron Madrid, al-Latifa, musulmán de Toledo. Isidro nació en el seno de una familia de campesinos muy pobres y no recibió educación alguna que no haya sido la que recibiría en una familia cristiana: el amor a Dios, la caridad con el prójimo y la importancia de la oración y por la Santa Misa y la comunión. Quedó huérfano muy pequeño y a los 10 años comenzó a trabajar como peón de campo en una finca en las afueras de Madrid, España, ayudando en la agricultura a don Juan de Vargas, perteneciente probablemente a una de esas familias prestigiosas de la época. Allí pasó muchos años de su existencia, labrando las tierras, cultivando y cosechando. Compartía lo que tenía, incluso sus comidas, con los pobres. Juan de Vargas lo nombraría posteriormente alguacil de todas sus haciendas de la Baja Caramanca. Isidro se casó con María Torribia, una sencilla campesina que también llegó a ser santa, y ahora se llama Santa María de la Cabeza en España, no porque ese sea su apellido, sino porque su cabeza es sacada en procesión en rogativa cuando pasa muchos meses sin llover. San Isidro empezaba su jornada asistiendo a misa muy temprano. Sin embargo, a veces se retrasaba un poco para llegar al campo al trabajo. Sin querer despertó así la cólera de varios de sus compañeros, quienes lo acusaron de holgazán ante el patrón. El dueño de las tierras verificó que la acusación era cierta. El santo sí solía llegar un poco tarde a sus labores, pero quedó impactado al ver que, mientras Isidro no llegaba, los bueyes con los que trabajaba movían el arado como si alguien los estuviera guiando. Así nació el rumor de que mientras Isidro estaba en misa, un ángel cubría su puesto en el campo. El día en que los musulmanes tomaron el control de todas las ciudades, muchos católicos prefirieron huir a zonas más apartadas. Este fue el caso de María e Isidro. Ambos sufrieron el desarraigo y experimentaron eso por lo que pasaron los migrantes forzados: carencias, incomodidades y tener que trabajar en lugares desconocidos. Por entonces, Isidro empezó a visitar a pobres y enfermos, sin descuidar a su esposa e hijo, con los que se les veía pasear de vez en cuando por entre los campos y riachuelos. Pero sabía que aquello que Dios ha prometido varias veces en la Biblia: yo nunca te abandonaré, y confió en Dios y fue ayudado por Dios. Lo que ganaba como jornalero, Isidro lo distribuía en 3 partes: una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia, él, su esposa y su hijo. Y hasta para las avecillas tenía su apartado. Durante el invierno, cuando los caminos se llenaban de nieve, Isidro esparcía granos de trigo para que las avecillas tuvieran con qué alimentarse. Un día lo invitaron a un gran almuerzo. Él se llevó a varios mendigos a que almorzaran también. El invitado le dijo disgustado que solamente él podría dar almuerzo a él, y no para los otros. Isidro repartió su almuerzo entre los mendigos y alcanzó para todos y sobró. Los domingos los distribuía así: un buen rato en el templo rezando, asistiendo a misa y escuchando la palabra de Dios; otro buen rato visitando pobres y enfermos; y por la tarde saliendo a pasear por los campos con su esposa e hijo. Pero un día, mientras ellos corrían por el campo,
dejaron al niño junto a un pozo profundo de sacar agua, y en un movimiento brusco del niño, la canasta donde estaba dio la vuelta y cayó dentro del hoyo. Alcanzaron a ver esto los dos esposos y corrieron junto al pozo, pero este era muy profundo y no había cómo rescatar al hijo. Entonces se arrodillaron a rezar con toda la fe, y las aguas de aquel pozo fueron subiendo y apareció la canasta con el niño, y a este no le había sucedido ningún mal. No se cansaron nunca de dar gracias a Dios por tan admirable prodigio. En agradecimiento, Isidro y María hicieron votos de abstinencia sexual y vivieron en casas separadas. Su hijo falleció en su juventud. Volvió después a Madrid y se alquiló como obrero en una finca, pero los otros peones, llenos de envidia, lo acusaron ante el dueño de que trabajaba menos que los demás por dedicarse a rezar y a ir al templo. El dueño le puso entonces como tarea a cada obrero cultivar una parcela de tierra, y la parcela de Isidro produjo el doble que la de los demás, porque nuestro Señor le recompensaba su piedad y su generosidad. En el año de 1130, sintiendo que se iba a morir, hizo humilde confesión de sus pecados, y recomendó a su familia y amigos que tuvieran mucho amor a Dios y mucha caridad con el prójimo, y murió santamente. A los 43 años de haber sido sepultado, en el año de 1163, sacaron del sepulcro su cadáver, y estaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. La gente consideró esto como un milagro. Poco después, el rey Felipe III se hallaba gravísimamente enfermo, y los médicos dijeron que se moriría en aquella enfermedad. Entonces sacaron los restos de San Isidro del templo, a donde lo habían llevado cuando lo trasladaron del cementerio. Y tan pronto como los restos salieron del templo, el rey se le fue la fiebre, y al llegar junto a él los restos del santo, se le fue por completo la enfermedad. A causa de esto, el rey intercedió ante el sumo pontífice para que lo declarara santo al humilde labrador, y por esto y otros muchos milagros, el Papa lo canonizó en el año de 1622 junto a Santa Teresa, San Ignacio, San Francisco Javier y San Felipe Nerín. Desde entonces, su fecha de celebración es el 15 de mayo, celebrando así el Día de San Isidro Labrador. La iconografía de San Isidro Labrador se centra, dependiendo de la época y el artista, y, en algunas ocasiones, de los milagros de San Isidro. Las primeras imágenes del santo le muestran vestidos con un traje de campesino, portando un azadón en la mano derecha. El tipo de ropaje depende de la época en la que se represente, soliendo portar algunos de los utensilios agrícolas, como lo que son las palas, azadas, hoz, mayal, arado, etc. A veces se representa con bueyes conducidos por el ángel, haciendo memoria de uno de los milagros. Es frecuente igualmente la expresión plástica y las manifestaciones artísticas que le representan realizando milagros. Desde el siglo XVII se frecuenta encontrarlo representado en compañía de su esposa, Santa María de la Cabeza. Ella suele portar en sus manos una jarra. Bueno amigos, espero y les haya gustado este video. Si es así, suscríbanse y denle like. Hasta la próxima amigos. Dios los bendiga.